Ahí está. Bueno, muchas gracias primero, Andrew, por tu tiempo. Ya estamos. Ya, estamos al aire. Qué buen café. Primero, gracias por tu tiempo. Fíjate vos que justamente tan amplio es esto, como me gustó mucho esa analogía que diste vos hoy mientras almorzábamos, cuando dijiste que cuando te topaste con la nutrición era como una puerta en la que vos pensás que solo hay un cuartito y que si vos la abrís y hay una selva, ¿verdad? Es todo un amplio espacio de exploración completamente indescubierto, creo. La verdad que sí. Y bueno, esperemos que poco a poco podamos ir dejando pequeñas Migajitos de migajas luz de ahí. pan o de piedras Para no el camino. perdernos. Ajá, La verdad es que cabal. sí, porque creo que la nutrición es una rama de la medicina que es muy amplia, muy nueva, muy poco estudiada todavía. Todavía no entendemos muy bien Sí. qué está pasando. Entonces creo que tiene mucho espacio y mucho campo para ejercer, para aprender, para conocer, para Sí, la vida, la verdad. definitivamente. Y fíjate vos que, bueno, una cosa que quería empezar el tema de hoy, primero, creo que sí es importante que la gente conozca un poquito tu background. Lo conversé con la Tefita fue la que me dijo, mira, yo creo que sí es importante porque eso nos da como cierta pauta para, o mejor dicho, como un respaldo, vamos, para que la mara sepa que lo que la gente sepa que lo que Que lo que estoy hablando no son no puros son cuentos. puros ¿Sí? cuentos, cabal. Entonces, por favor, preséntate así breve en tus antecedentes médicos. A ver, bueno, soy Andrés Sandoval, soy médico y cirujano. Me gradué de la Landívar en el año 2013. Después de un tiempo, hice una maestría en nutrición en la Universidad de Barcelona y después hice un doctorado por 3 años en una universidad que se llama Rovira y Virgili, que también está en España. Actualmente me dedico a la nutrición clínica, o sea que atiendo diferentes tipos de pacientes que requieren diferentes tipos de tratamiento y hago investigación en cosas que tienen que ver con diferentes compuestos que afectan nuestra salud, nutrientes puntualmente, y cómo la inflamación afecta a la salud también. Entonces es básicamente Sí, cómo ok. los nutrientes influyen en la inflamación y cómo la inflamación afecta o no afecta la salud. Gracias, vos, y gracias, como te digo, por tu tiempo. Lo que, fíjate, hoy conversábamos y quisiera, porque la gente vio que estábamos en la sesión de educación médica continua y hablamos un tema que de hecho ya lo habíamos hecho, ¿te acuerdas? Pero el audio no se escucha muy bien y entonces hicimos un podcast, pero creo que realmente hablar de los inicios y cambiar, yo creo que ese es el trabajo que todo nutricionista, nutriólogo y Todo profesional de la nutrición, ya. profesional de la nutrición en lugar de la salud solamente, pero de la nutrición debería hacer es cambiarle a la gente el foco de decirle usted tiene obesidad en decir usted padece de obesidad. Y considero que una de las cosas así puntuales que me gustó mucho fue ¿cómo se llama esto? Cuando vos decís el nombre y apellido de algo, ¿La definición? la definición de obesidad como tal, Ujú. ¿cómo se define la obesidad? Mira, según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa que te produce daños a la salud. Uh-huh. Si te percatas, nunca habla de una cantidad, no te está diciendo qué es un exceso, digamos, Ajá. y tampoco te está hablando que necesariamente tiene que ser un exceso. Simplemente te está diciendo que es una grasa que, por muy pequeña cantidad que sea, te produce un daño a la salud. Entonces, es importante entender eso porque hay que aprender a contextualizar la obesidad. O sea, las personas que sufren de obesidad no son necesariamente personas que nosotros vemos, digamos, y decimos, sufre de obesidad, sino que realmente podemos ver personas que son mucho más delgadas o que personas que estarían, entre comillas, en su peso ideal, que de todas maneras tienen un comportamiento en su salud como si fueran personas con obesidad. Entonces, entender eso es muy importante porque te hace entender que tener obesidad no necesariamente es engordarte, sino es realmente tener una composición corporal que sea anormal. O sea, una cantidad de grasa excesiva y una cantidad de masa muscular muy baja en desbalance. O sea, si tener las dos muy bajitas, pues no pasa nada. Si tener las dos relativamente altas, pues la verdad es que se compensa. Pero el problema realmente es cuando tenés un exceso de grasa o que tenés mucha grasa, particularmente visceral, o sea, en el abdomen, y no tenés suficiente masa muscular para compensar los cambios metabólicos que esa grasa ocasiona en tu cuerpo. Entonces, cuando eso pasa, terminas desarrollando lo que llamamos obesidad. Y
Obesidad, nosotros, bueno, ahorita que lo definiste así como tal, pero a veces se cree, ¿verdad? Que solo diciendo, bueno, entonces deje de comer esto, deje de comer aquello, no, pero cuando ya entramos de fondo en esta definición que vos das, a mí me llamaba la atención y te lo comentaba hoy, un caso que tuve yo, en la que empezamos a conversar y él me dijo, no, es que yo era obeso, tenía obesidad y hice dieta y bajé de peso. Entonces, lo primero que me brincó a la mente en ese momento fue, él no padece de obesidad, aunque sí tuvo sobrepeso, podríamos decirle, ¿va? Okay. Porque pudo, o sea, porque pudo perder el exceso de grasa sin mayores complicaciones, exacto. No necesariamente, yo lo que creo es que la obesidad puede estar más arraigada o menos arraigada, digamos. Lo que pasa es que hay que entender que es un círculo vicioso. Entonces, vos podés tener un círculo vicioso nuevito, digamos, que todavía es como cuando estás caminando en un lugar, ¿verdad? O sea, empezás a caminar y empezás a dejar una marca, pero si pasas caminando 10 años alrededor de la misma marca, ya no va a ser una marca, va a ser una zanja. Sí, ves. Entonces, cerrar esa zanja es mucho más difícil que cerrar una marca. Entonces yo te diría que realmente creo que depende de la cantidad de tiempo que la gente ha permanecido en ese círculo. Ajá, qué tan acostumbrado está su cuerpo a tener ese metabolismo funcionando de esa forma. Entonces, si ya es la forma en que procesa todo y así es como está, entre comillas, diseñado para esta persona, entonces, pues, o sea, ahí está, ¿sabes? Ahí está, ajá. Entonces, el problema realmente es cuando justo tenés una persona que ya tiene un problema que está muy establecido y que piensa que solamente reduciendo la cantidad de comida que come y se terminó el problema. Y para ese punto ya hay mecanismos propiamente de la obesidad, que eso es una cosa muy importante, por cierto. O sea, que tal vez no lo saltamos al inicio, pero cuando estamos hablando de obesidad estamos hablando de una enfermedad, y esto también te lo dije en la mañana. O sea, cuando hablamos de una enfermedad, estamos hablando que el funcionamiento normal del cuerpo cambia. Correcto. O sea que las vías metabólicas cambian, las expresiones de las células cambian, las funciones de las células cambian y por lo tanto ya no puedes hacer lo mismo que pretendías hacer antes porque ya no te va a funcionar y no te va a funcionar por la simple y sencilla razón de que ya cambió. O sea, ya no tiene el mismo efecto porque ya no estás actuando sobre el mismo aspecto, digamos. Entonces, ahora, otra cosa, bueno, entonces quisiéramos dejar claro para la gente que no es solamente tengo, sino padezco de obesidad. Es una enfermedad en la que su cuerpo cambió el funcionamiento normal y probablemente esta sea la razón por la cual usted puede decir en casa, pero es que ya intenté esto y no me funciona, porque no puede esperar que su cuerpo funcione de una manera normal porque ya padece de obesidad. Sí, ya está muy establecido. Y la otra cosa que es muy importante de entender, creo yo, es que la obesidad es multifactorial. O sea, no proviene solo de una sola causa. Y muchas veces, en mi experiencia, pude ver que la gente tiende a quererlo resolver desde un área nada más. Sí, pues. Entonces, supongamos, pues, o sea, tenemos una persona que tiene un mal estilo de vida o que no ha hecho ejercicio y así. Y si la obesidad ya está establecida, entonces ya va más allá de la cantidad de ejercicio. Ya no solo es la actividad física, es que su cuerpo, como dijimos antes, funciona diferente. Entonces, vienen e intentan perder peso aumentando la actividad física y pues simplemente no les da. Lo que terminan es frustrados porque van al gimnasio 2-3 horas al día, se sacan el jugo y de todas formas terminan con el mismo peso. Entonces, pero nuevamente, lo que hay que hacer es cambiar el paradigma, digamos, o la forma en que pensamos de la obesidad. No es solamente que no quemo suficientes calorías o que estoy comiendo demasiadas calorías, sino que es un problema donde el metabolismo de mi organismo está enfermo. Yo creo que el nombre que vos le diste el nombre que vos le diste a la charla, no, tranquilo, el nombre que vos le diste a la charla es excelente porque era obesidad, inflamación y síndrome metabólico. O sea, la obesidad es una enfermedad. La enfermedad de la obesidad consiste en un estado inflamatorio crónico. En parte, sí. En parte. Cuando tenemos un estado inflamatorio crónico, nuestro cuerpo no actúa normal y entonces puede desencadenar un síndrome metabólico. Es correcto. De hecho, un síndrome metabólico, si me apresuras mucho, es un poco eso. O sea, es un poco que tu cuerpo está, entre comillas, saturado, digamos. O sea, tenés mucha energía adentro. O sea, cuando hablamos de grasa, estamos hablando de energía, ¿verdad? Ajá. Entonces, tenés mucha energía adentro y tu cuerpo no la puede percibir correctamente. O sea, no sabe qué tanta energía tiene, por una parte, y luego no la puede utilizar correctamente. Sí, entonces, aunque supiera qué tanta energía tiene, no le funciona. Sí.
Entonces, básicamente hay que, como te digo, entender que estos factores entran en juego, ¿sabes? Y que es una serie de cosas en conjunto que, como te digo, terminan afianzándose en una especie de maquinaria del mal, le llamo yo, porque encima de todo son círculos viciosos interrelacionados, cada uno independiente, pero dependiente del otro. Una de las cosas que yo quisiera también que la gente escuche, porque siempre me gusta hacer las cosas prácticas, tanto para el profesional de la salud como para la gente que está escuchando, es primero a los médicos decirles, miren, dejen de pensar que la gente solamente tiene obesidad, sino que cuando miren a una persona que pueda padecer de obesidad, véanla como una persona cuya enfermedad es la obesidad, la predispone a tener muchas otras cosas. Sí, pero la obesidad es una enfermedad. Exacto, o sea, es como que tengas, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Enfermedad renal crónica, esa es una enfermedad, pero la predispone a tener osteoporosis, la predispone a tener hipertensión, la predispone a tener un montón de cosas más, pero tiene una enfermedad de base. Entonces es exactamente el mismo concepto, o sea, tienen obesidad y adicionalmente, exacto, pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes, pueden tener un montón. Otra cosa eso es lo primero para los médicos, que dejen de verlo así, pero para la gente que empiece a pensar y a comprender, porque aunque hay facetas del duelo, ¿verdad? Y no queremos ser muy así como confrontativos, pero sí quisiera yo que la gente que nos escuche de una forma práctica comprenda en qué consiste y que no se frustre, como vos decís, porque tal vez lo que le han dado es un mal tratamiento, pero no quiere decir que no haya salida, ¿verdad? Sino que solamente necesita un mejor enfoque multidisciplinario. De hecho, sí, o sea, la verdad es que con el tiempo, primero que nada me di cuenta que la gente me empezó a buscar por eso. O sea, yo, por ejemplo, cuando vine, me empecé a topar con que había mucha gente que tenía problemas para perder peso. Y si te soy muy sincero, originalmente yo pensaba exactamente igual que todo el mundo. O sea, yo pensaba en el sentido de que, bueno, lo que hay que hacer es quitarle cierta cantidad de calorías y ahí se terminó el problema. Pero muy rápidamente me topé con que no solo se resuelve de esa forma. O sea, muchos, de hecho, de mis pacientes ya habían intentado restricciones calóricas un montón de veces y simplemente no les funciona. Y seguir haciendo eso, digamos, muy rápidamente topé. O sea, yo, como te digo, empecé a practicar, digamos, o sea, a ejercer mi profesión, ¿verdad? Y empecé a hacer dietas, ¿no? O sea, empecé a hacer dietas para pérdida de peso, no sé qué, y entonces, bueno, ¿cuánto no sé qué? 500 calorías menos. Y me empecé a topar con que muy, muy rápido la gente dejaba de perder peso. Entonces, ellos pensaban que era normal. O sea, la gente piensa que eso es así como que, la dieta funciona al inicio y luego ya se para. Ajá, pero no. Realmente lo que está pasando es que estamos quitando del problema de la obesidad la parte que es un exceso, digamos, y dejamos solamente la parte metabólica ahí. Entonces, cuando vos haces esta restricción de calorías, efectivamente quitas este exceso, digamos, porque hay mucha gente, por ejemplo, que tiene mucho sobrepeso que consume bebidas con azúcar constantemente. El simple hecho de quitar esas bebidas van a perder cierta cantidad de peso, pero el desorden metabólico que eso deja, eso se queda. Entonces, a partir de ese punto, entonces me tocó empezar a investigar qué onda. O sea, qué estaba pasando con esta gente y por qué esta gente no pierde peso y qué era lo que les estaba impidiendo esta pérdida de peso. Me topé incidentalmente con varios artículos que justamente hablaban de cómo la inflamación tenía que jugar ese papel, y lo traigo ahorita porque es esa misma inflamación la que hace que la obesidad esté tan asociada a diferentes enfermedades, inclusive autoinmunes muchas veces. Sí, pero en ese caso es al revés. O sea, de una enfermedad autoinmune vos puedes desarrollar obesidad, pero no desarrollas obesidad, no desarrollas una enfermedad autoinmune necesariamente por la obesidad. Aunque podrías. Puede ser que están asociadas, pero la causalidad, ¿sí? O sea, ¿quién es causa de qué? Es al revés. Pareciera ser que es primero la autoinmune y luego la obesidad. Interesante vos. Y la verdad que espero que no lo estemos haciendo, aunque no creo, pero porque estamos hablando bastante práctico, pero haciendo chibolas a la gente. Sin embargo, una de las cosas también que creo que quisiera simplificar para la gente y que creo que es muy importante es lo que dijiste de cuando se topa con cierta limitante la restricción calórica. No es que no estén haciéndole bien la dieta, sino que quiere decir que la dieta hasta aquí llegó, usted necesita algo más. Es correcto. Entonces,
para aquellos que están haciendo dieta, no es que la dieta no esté funcionando, solamente necesitan eso extra, ¿va? ¿Qué puede ser lo extra? Muchas cosas. Sabes que yo no creo que sea extra per se. Lo que creo es que es un diferente enfoque, ¿sabes? O sea, no es que tengan que hacer más esfuerzo o que tengan que hacer una restricción todavía más compleja, digamos, sino que están intentando abrir una puerta donde hay una pared. Sí, pues. ¿Me entendés? Entonces simplemente tenés que voltear hacia donde está la puerta y abrir la puerta, ¿me entendés? Lo que pasa es que no es tan evidente dónde encontrarla. O sea, básicamente estás en un cuarto oscuro y sabes que por ahí hay una puerta y en teoría está por ahí. Entonces vas tanteando un poco a ver cuándo la encontrás, pero finalmente lo que es importante entender justamente es que todas estas causas que estamos platicando que están asociadas a la inflamación y todo esto, y que todavía no entendemos muy bien la causalidad, pero sí sabemos que están asociadas. O sea, sí sabemos que las personas que tienen inflamación tienen problemas para perder peso y que esos problemas para perder peso vienen a raíz de lo que conocemos como resistencia a la insulina. Eso, pero ese es otro tema, ¿no? Sí, y que es justamente un gran tema, sin embargo, es el gran tema de la obesidad, ¿sabes? O sea, a partir de esa inflamación crónica y de la resistencia a la insulina que eso te produce, generas más obesidad y te asocias diferentes problemas que tienen que ver con la ineficiencia de tu metabolismo. Eso quiere decir que si tenés obesidad y cierto grado de inflamación, aunque tengas en teoría la posibilidad de producir X cantidad de energía, producís X menos tanto. Sí, pues. Y entonces esa ineficiencia genera muchos, nosotros le llamamos radicales libres, pero básicamente son productos de desecho. Sí. Que eso me gustaría que lo ampliáramos tal vez en otro podcast, inclusive tal vez metemos esa presentación y la proyectamos, porque me gustó mucho cómo hoy fuiste haciendo con las imágenes, atando todos los cabos, porque al final le enseñaste eso, que cuando hay una resistencia a la insulina también existe una limitante en producir energía y entonces la gente se va a sentir cansada y todo. De hecho, o sea, ya sabes que mucha gente que sufre, bueno, no solo de obesidad, pero de resistencia a la insulina, muchos se quejan. Entonces, o sea, se quejan y dicen, no, es que yo no tengo energía, no tengo ganas de hacer ejercicio. El mal del puerco. El famoso mal del puerco, ¿sabes? Que como si, pero da sueño. Exacto. Bueno, eso es la resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Sí, o sea, así se manifiesta, ¿sabes? O sea, lo que estás teniendo ahí es un pico de insulina muy grande y luego estás teniendo hipoglicemia y por eso es que tenés, o sea, azúcar muy baja en la sangre y luego sueño, porque tu cerebro básicamente se empieza a apagar. O sea, textualmente no tiene energía, se empieza a apagar, te da sueño, te dormís y se terminó el problema, digamos. Pero en principio lo que eso está demostrando es que tenés un problema para manejar tu energía. Pues sí, solo porque ya se nos está acabando el tiempo, pero entonces, para concluir, y porque el tema del día de hoy hablamos de la obesidad, al final, y el nombre, eso me lo corrigió la tejita, por cierto, me dijo, mira, pues tú, después hablamos de eso, pero hoy hablamos de la obesidad, entonces yo quisiera que la gente y los profesionales de salud que nos escuchan sepan, la obesidad no es solamente una condición de... No es como tener el pelo largo o las uñas largas, pues, o sea, no es una condición, no es una condición, es una enfermedad. Exacto. Correcto. Entonces, es una enfermedad. Como enfermedad que es, necesita un tratamiento multidisciplinario, podríamos decirle, ¿va? Sí, no, necesita multidisciplinario, pero creo que a lo que te quería referir es multienfoque, digamos. O sea, como que no puede venir solamente diciendo, bueno, voy a quitarme la obesidad solo haciendo ejercicio, voy a quitarme solo haciendo dieta o solo haciendo tal cosa. Si ya tenés obesidad establecida, probablemente vas a tener que hacer 2 o más cosas para tratar de romper ese círculo en el que estás. Sí. Bueno, entonces, la obesidad es una enfermedad. En la enfermedad cuya condición, dentro de las condiciones principales, es un estado de inflamación crónico. Necesita un tratamiento multifocal y lo último, existe tratamiento que sí es específico para cada persona y que lo que si no han logrado bajar de peso, probablemente lo que está pasando es que no están encontrando la vía que necesitan para bajar de peso. Pero gracias, André, calidad, la verdad que con el tiempo, el tema, como te digo, obesidad, ¿algo más que quisieras aportar? Pues no, que nos sigan escuchando en los siguientes podcasts. En los siguientes. Claro, porque aquí vamos a seguir hablando de otro montón de cosas súper interesantes. La verdad es que a mí me parece que el tema de la nutrición no es porque me dedica a eso, ¿verdad? Pero también me parece un tema muy, muy amplio y como dijimos al inicio, es un bosque que todavía queda mucho por explorar y la verdad es que tiene áreas muy bonitas. O sea, te das cuenta que es muy gratificante. O sea, la gente de verdad que se mejora y se siente mejor y se ve mejor y no tiene que tomarse ningún medicamento, ¿sabes? De hecho, a mí me complace mucho
cuando puedo quitarle la medicina a la gente. Sí, pues. O sea, cuando vienen con 3 medicamentos para el azúcar y ya se les corrigió, ¿sabes? O sea, ya no tienen por qué utilizarlos más, pues la gente se le ve la cara de felicidad. Entonces, ese tipo de cosas me gustan y pues que nos sigan escuchando. Gracias a vos. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.